A continuación abordaremos el tema Nuevos fármacos en hipertensión arterial a cargo del Dr. Moisés Casarrubias Ramírez. El Dr. Casarrubias es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Medicina Interna por el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, donde además fue profesor adjunto del curso de la especialidad durante 20 años. Es consejero emérito del Consejo Mexicano de Medicina Interna y actualmente funge como secretario suplente de actividades académicas del Colegio de Medicina Interna de México. Doctor, es un honor contar con su experiencia. Adelante. Finalmente sí funciona el puntero, porque tenemos algunos diagramas y sí me gustaría marcar en la pantalla algunos puntos importantes. Primero que nada, pues como siempre, agradecer al doctor Akaki y a la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna por la invitación y por supuesto también al Colegio de Medicina Interna de México y a su presidente, el doctor Ramón Barrera, por la invitación para participar con ustedes en este curso. Es un privilegio poder compartir con los profesores que están presentando para ustedes las charlas del día de hoy. Bueno, vamos a hablar de nuevos fármacos en hipertensión arterial. Aquí tenemos la agenda que tenemos programada para la plática y vamos a hablar un poco de cómo han evolucionado los criterios diagnósticos de hipertensión arterial y cómo han evolucionado los tratamientos, porque esta línea del tiempo nos va a permitir entender por qué se están buscando nuevos medicamentos, en qué foco específico queremos usarlos, no solamente para el control de la hipertensión, sino también para la prevención de daño en órgano blanco. También vamos a hablar de algunos de los fármacos nuevos que están en etapas avanzadas de desarrollo o que recientemente han adquirido aprobación por algunas instancias regulatorias. Principalmente hablaremos de los inhibidores duales de las endotelinas, el RNA de interferencia del gen de angiotensinógeno y los antagonistas de la sintetasa de aldosterona. Específicamente hablaremos de esos tres grupos porque prácticamente estarán ya disponibles en breve para su uso en forma extensa en todo el mundo. Otros fármacos que tienen efecto hipotensor y que, como ya mencionaba el doctor Servín, son coadyuvantes en el manejo global del riesgo cardiorrenal y metabólico. No los vamos a tocar ahorita porque ya se han tocado previamente, como son los ISGLT2 y como se tocará posteriormente, hablando un poco más de los agonistas de GLP-1 y de HIP. Y también los antagonistas no esteroideos del receptor de aldosterona que están previstos pues para otras charlas de las actividades del día de hoy. Bueno, ya decía el doctor Barrera que para entender lo que viene al futuro, pues tenemos que ver hacia atrás, ¿no? Un poco poner en contexto estos avances que vamos a tocar hoy, cuál es su enfoque y por qué están enfocados en este sentido. Aquí tenemos una línea del tiempo partiendo desde el inicio de los primeros medicamentos que fueron eficaces para el tratamiento de la presión arterial, que fueron principalmente en la década de los 50 a 60, la hidralazina, los diuréticos, incluyendo tiazidas y espironolactona. Hay que tomar en cuenta que en ese entonces nuestro criterio diagnóstico de hipertensión era presiones por arriba de 160-95. Posteriormente, ya en la década de 60 y 70, pudimos contar ya con antagonistas adrenérgicos centrales como la metildopa, la guanetidina, aparecieron los betabloqueadores y los agonistas alfa-2 como la clonidina, y posteriormente entraron ya prácticamente los medicamentos que son de uso habitual en la actualidad, principalmente los bloqueadores de los canales del calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores alfa periféricos como el prazosin. En este tiempo, cuando vamos viendo esta transición en los nuevos medicamentos que vamos disponiendo para el tratamiento de la hipertensión arterial, es claro que empiezan a ocurrir una serie de estudios que demuestran primero un aspecto importante. ¿Cuándo comienza el riesgo del sujeto que tiene hipertensión arterial? ¿A partir de qué cifra de presión arterial realmente empieza a haber complicaciones cardiovasculares, cerebrales, renales, etcétera? Entonces, estos estudios que ocurrieron, sobre todo, recordarán el estudio Framingham y otros muy grandes,
que se desarrollaron entre los 50 y los 80 permitieron identificar que el riesgo de daño en órgano blanco por hipertensión arterial empezaba con cifras más bajas de lo que se había considerado inicialmente, y esto llevó a un cambio en los criterios diagnósticos de la hipertensión, bajando de 160/95 a 140/90. Inmediatamente empezaron a salir entre los 70s y los 90s estudios que no solamente demostraban a partir de cuándo empezaba el riesgo, sino también a partir de cuándo empezaba el beneficio y con qué tipo de medicamentos había beneficio en reducir riesgo cardiovascular, riesgo renal y enfermedad cerebrovascular. Esto llevó a que poco a poco se fueran incorporando nuevos medicamentos, pero que estos medicamentos estaban pensados y diseñados con la finalidad de prevenir el daño en el órgano blanco más allá del efecto hipotensor. Y entonces aparecieron los bloqueadores ARA2, aparecieron los inhibidores directos de renina, se amplió el espectro de bloqueo de la aldosterona mediante los antagonistas selectivos del receptor de mineralocorticoides. Y finalmente, en los últimos 15 años han aparecido nuevas estrategias que modulan la presión arterial, pero que modulan sobre todo la manera como la activación del sistema renina-angiotensina provoca daño a nivel de la vasculatura, a nivel del corazón, del riñón, etc. Y así se desarrollaron pues los nuevos antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, se desarrollaron los moduladores de endotelina, y, como veremos más adelante, también se han desarrollado los silenciadores del gen de angiotensinógeno y los inhibidores de la sintetasa de aldosterona, que nos van a ocupar la mayor parte de la plática. Es importante tener en mente que cuando hablamos de innovación no estamos hablando de reemplazar o de tirar a la basura lo que teníamos ya, sino simplemente contar con nuevas alternativas que nos permitan mejorar el alcance de metas de control hipertensivo y sobre todo la prevención del daño en el órgano blanco. ¿De cuáles vamos a hablar ahora? Aquí tenemos en rojo algunas de las muy prometedoras moléculas como el firibastat, cibotentat y los genes, los oligonucleótidos antisentido que pretendían bloquear la síntesis de angiotensinógeno. Todas estas estrategias finalmente fracasaron en sus estudios de fase 2 y fase 3 y pues finalmente se ha suspendido su desarrollo. Nosotros nos vamos a enfocar fundamentalmente en las moléculas que están resaltadas en verde, principalmente los antagonistas de la sintetasa de aldosterona, y en el caso específico de hipertensión arterial hablaremos del baxdrostat y del lorundrostat. Hablaremos también de los moduladores duales de endotelina, particularmente del aprocitentan, que ya fue aprobado el año pasado para su uso por la FDA, y finalmente hay dos moléculas que están todavía en desarrollo, pero que están ya en etapas avanzadas de sus estudios de fase 2, que son los antagonistas del receptor 2 de angiotensina, que es el compuesto 21, y el silebesiran, que es un RNA de interferencia que silencia el gen del angiotensinógeno. Hablaremos un poco del silebesiran porque prácticamente está ya por concluir su estudio CENIT, que es el estudio de fase 3 avanzada, en donde prácticamente es un hecho que va a adquirir su autorización. Me gustaría enfocar mucho el escenario en el cual estos nuevos fármacos se han pensado para su uso, porque de alguna manera esto es importante para entender cuál es la finalidad. A pesar de todos los medicamentos que ya hablamos que tenemos contra la hipertensión arterial, es claro que seguimos teniendo más de un 40% de la población y hasta más de un 60% de la población de hipertensos mal controlados. Aproximadamente un poquito más de la mitad de este porcentaje representa hipertensión resistente real. Y entonces esto quiere decir que si queremos nuevos fármacos, si queremos prevenir más daño, tenemos que contar con fármacos que vayan enfocados a los mecanismos que provocan la hipertensión resistente. Tenemos, por ejemplo, trastornos de la disfunción endotelial y disminución de la disponibilidad de óxido nítrico. Entonces, en esta parte de los mecanismos de hipertensión resistente actuará el aprocitentan. Tenemos también problemas de que una de las causas más comunes de hipertensión o de fracaso en el tratamiento de la hipertensión es la falta de cumplimiento con el tratamiento. Estrategias como el silebesiran, que son inyecciones cada 6 meses, permiten de alguna manera abordar este tema.
Y finalmente, aquí en el centro de la hipertensión resistente tenemos la sobreactivación del sistema renina-angiotensina. Y ahí es donde se dirigen principalmente los fármacos de los que vamos a hablar hoy. Tanto el silebesiran, que silencia el angiotensinógeno, como los inhibidores de la sintetasa de aldosterona estarán enfocados fundamentalmente a abordar la hiperactivación del sistema renina-angiotensina que ocurre en pacientes hipertensos, aunque estén tratados con bloqueadores del sistema renina-angiotensina. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque aquí vemos en esta gráfica que efectivamente hay efectos de la aldosterona y efectos de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona que están mediados fundamentalmente a través de los efectores finales, es decir, a través de la activación del receptor de mineralocorticoides de la aldosterona. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que aquí en las gráficas están marcados como efectos dependientes del receptor de mineralocorticoides. Tenemos efectos renales, como son el aumento en la excreción de potasio y la retención de sodio, que finalmente llevan a la hipertensión arterial. Tenemos el efecto que tiene la aldosterona a nivel de los tejidos vasculares, lo que provoca disfunción endotelial, aumento de la remodelación vascular y más hipertensión. Y tenemos también a nivel del tejido adiposo incremento en la resistencia a la insulina, aumento del estrés oxidativo, liberación de citoquinas inflamatorias, todo lo cual agrava el síndrome cardiometabólico, y todo esto está interrelacionado para tener un efecto hipertensivo. Bueno, cuando nosotros bloqueamos la enzima convertidora de angiotensina, los receptores de angiotensina y la aldosterona misma, no podemos evitar, en cambio, una serie de efectos de la activación del sistema renina-angiotensina que no dependen de la activación del receptor mineralocorticoide y que se llaman efectos dependientes de los receptores de proteína G. Estos finalmente pueden provocar daño vascular, fibrosis, remodelación cardíaca, daño renal, y hacia esto va enfocado la inhibición directa de la aldosterona, porque si nosotros suprimimos la síntesis de aldosterona, bloquearemos no solamente los efectos de esta hormona sobre el receptor mineralocorticoide, sino también todos los otros efectos tisulares de este sistema. Esto que ocurre a través de la activación de los receptores dependientes de proteína G es lo que se ha denominado escape de la aldosterona. Y se ha visto que hasta el 50% de los pacientes que tienen hipertensión resistente presentan este fenómeno. Básicamente se caracteriza por una retención persistente de sodio, un incremento del estrés oxidativo y fibrosis, lo que favorece el daño cardiovascular y renal. Así que de los fármacos que vamos a hablar ahorita nos vamos a enfocar en 3 de las vías moleculares clave que tienen que ver con la modulación de la hipertensión arterial, que es la vía de las endotelinas, la síntesis de angiotensinógeno y la síntesis en sus etapas finales de la aldosterona. Empezaremos hablando un poco de las vías de las endotelinas. Recordar que las vías de las endotelinas son activadas por una serie de fenómenos, como pueden ser la elevación de algunos componentes sanguíneos, particularmente la glucosa y el colesterol LDL oxidado, estímulos físico-químicos, como puede ser la tensión superficial de la pared vascular disminuida, la acción de varias hormonas como la adrenalina, la angiotensina 2, la vasopresina, la insulina y el cortisol, y también por ciertos péptidos y citoquinas proinflamatorias. Estos van a provocar finalmente la desrepresión de los genes para que se produzca la preproendotelina tipo 1, que a través de la enzima convertasa va a dar lugar en 2 pasos enzimáticos a la síntesis de endotelina 1, la cual a su vez activa a 2 tipos de receptores, el A y el B. En el caso específico de lo que vamos a hablar es el bloqueo del receptor de la célula endotelial B de la endotelina, el que explica el efecto hipotensor principal del fármaco del cual vamos a hablar, que es el aprocitentan. El aprocitentan se ha desarrollado principalmente y se ha estudiado sobre todo en pacientes que tienen hipertensión resistente o descontrolada, a pesar de recibir tratamientos con 3 o 4 fármacos. Les voy a presentar aquí básicamente datos generales del estudio Precision,
que fue un estudio de fase 3, un ensayo clínico controlado de grupos paralelos que tuvo 3 fases, una etapa de 4 semanas con aleatorización doble ciego, luego una etapa de tratamiento prolongado de 32 semanas donde todos los pacientes ingresados recibieron tratamiento activo y finalmente una realeatorización para volver a asignar a placebo y tratamiento activo los pacientes restantes con la finalidad de ver primero que hubiera una diferencia sustancial en la presión arterial sistólica a las 4 semanas, luego ver qué pasaba cuando dábamos tratamiento activo a toda la corte incluida y nuevamente realeatorizar para ver la duración y pérdida del efecto cuando los pacientes eran nuevamente aleatorizados a placebo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en esta primera parte de la gráfica, cuál es la diferencia que se vio entre el grupo placebo y el grupo aprocitentan. Aquí vemos claramente cómo el grupo aprocitentan tuvo un descenso más marcado de la presión arterial sistólica. Cuando ambos grupos reciben tratamiento activo, la diferencia se pierde durante las siguientes 32 semanas y cuando son nuevamente aleatorizados se vuelve a abrir la diferencia entre el grupo placebo y el grupo aprocitentan, que tiene en promedio entre 6 y 10 milímetros de mercurio abajo de presión arterial sistólica comparado con el grupo placebo. Esto es básicamente una gráfica resumen de lo que se encontró en el estudio Precision, donde claramente vemos no nada más en la presión arterial sistólica medida en el consultorio, sino en la presión arterial promedio en 24 horas mediante mapa, y en ambas variables resultado, el aprocitentan mostró una diferencia estadísticamente significativa con respecto al placebo, que andaba alrededor de los 4 milímetros de mercurio. Aquí, aunque el efecto se vea pequeño, debemos recordar que son pacientes que estaban recibiendo 3 o 4 fármacos y estamos evaluando solamente el efecto adicional del aprocitentan sobre el esquema. Bien, algo interesante es que el aprocitentan mostró un tipo de efecto que puede ser particularmente importante e interesante en el paciente con hipertensión resistente, que es un efecto más notable durante la noche. Recordar que hay muchos pacientes con hipertensión resistente que tienen un patrón Dipper inverso, esto quiere decir que tienen una hipertensión de predominio nocturno, y este efecto del aprocitentan pues de alguna manera da en el blanco de cierto espectro de pacientes con hipertensión resistente. Resumiendo, los puntos claves del aprocitentan es que es un medicamento que tiene un buen efecto como tercer o cuarto fármaco para el tratamiento de hipertensión descontrolada o resistente, es particularmente eficaz en hipertensión nocturna y por las características del tipo de pacientes que se incluyeron en el estudio Precision y en los otros estudios con este fármaco, a diferencia de lo que ocurría con otros fármacos antihipertensivos, se incluyeron pacientes que eran diabéticos, se incluyeron pacientes que eran cardiópatas, se incluyeron pacientes que tenían enfermedad renal crónica y el efecto hipotensor del aprocitentan fue particularmente notable en pacientes diabéticos, pacientes mayores de 75 años y pacientes con enfermedad renal crónica en etapas 3 y 4. Lo cual de alguna manera es de llamar la atención. Sin embargo, también en ese mismo espectro de pacientes, vale la pena mencionar, hubo mayor riesgo del principal efecto adverso que se ve con este medicamento, que es el edema. Afortunadamente, cuando se reducía la dosis y se combinaba con un diurético, la mayoría de los pacientes que presentaron edema con el aprocitentan respondían favorablemente y muy pocos pacientes tuvieron que suspender el fármaco por este efecto adverso. Sin embargo, en pacientes con estado congestivo, claramente hay que usar con muchas reservas estos medicamentos. Bien, la siguiente parte tiene que ver con los medicamentos que vamos a hablar a continuación y que todos actúan sobre el sistema renina-angiotensina. Vamos a hablar fundamentalmente de aquellos que silencian la síntesis de angiotensinógeno, que es el silebesiran, y hablaremos también de los que inhiben la síntesis de aldosterona mediante el bloqueo directo de la enzima 11-hidroxilasa. Bien, el primero de ellos, que es el silebesiran, pertenece a una familia relativamente nueva de medicamentos, es una terapia génica.
son RNA pequeños de interferencia y básicamente en esta gráfica les voy a platicar un poco de cómo actúan. Básicamente son cadenas de RNA de doble cadena sintéticas que se sintetizan mediante ingeniería genética que son transportadas por nanomoléculas, son endocitadas en la célula y una vez que se integran en la célula se fijan a un complejo que se llama complejo de integración del RNA. Este complejo va a incorporar la molécula de RNA de doble cadena, que es el silebesiran, la va a incorporar en el complejo que va a buscar su RNA blanco para la traducción de la secuencia genética en cuestión. Este RNA de doble cadena, una vez que se integra al complejo RISC, se va a partir en dos, donde una de las cadenas es descartada y la otra cadena, denominada cadena guía, se va a integrar totalmente en el complejo para ir al retículo endoplásmico y favorecer la traducción de la integración con el RNA mensajero del angiotensinógeno. ¿Qué es lo que ocurre? Esta molécula tiene dos puntas que inducen lo que se llama fenómeno de lectura de fin de cadena. De manera que cuando esta molécula se integra y se integra en el RNA mensajero que va a traducir la producción de angiotensinógeno, a la hora de que esta cadena se integra, induce una lectura de fin de cadena y entonces ya no se expresa la síntesis de la molécula que nos interesa bloquear, en este caso el angiotensinógeno. El silebesiran tiene ya varios estudios, voy a mencionar algunos de los más importantes porque nos deja ver en qué escenario se ha usado el medicamento. Básicamente tenemos dos grandes estudios de fase 2, el CARDIA 1 y el CARDIA 2. El CARDIA 1 fue un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, donde se busca encontrar la dosis óptima del medicamento, se comparó contra placebo, se usó por 6 meses, se incluyeron adultos con hipertensión leve a moderada vírgenes a tratamiento y que tuvieran una presión arterial promedio de 130 a 160 milímetros de mercurio. En este estudio, que se quería ver exclusivamente el efecto hipotensor en pacientes sin tratamiento, se excluyeron aquellos pacientes que tenían comorbilidades. Y aquí vemos un efecto muy notable con la dosis de 150 miligramos de silebesiran subcutáneo cada 6 meses, 14 milímetros de descenso, un poco más allá con la dosis de 300 miligramos y no se ve una ganancia con la dosis de 600 miligramos. Estos estudios, que se llaman estudios de titulación de dosis, permitieron identificar que el efecto entre 150 y 300 miligramos es muy parecido y que no hay una ganancia con un incremento adicional en la dosis de tratamiento. En el estudio CARDIA 2 ya nada más se usaron las dosis de 150 y 300 miligramos y en este caso se seleccionaron pacientes con hipertensión de difícil control que estaban descontrolados a pesar de recibir un tratamiento con al menos 2 fármacos que incluyeran los 3 que están mencionados en la diapositiva. Y lo que se observó, que aquí es interesante, es que el efecto del silebesiran no es simétrico dependiendo de qué tratamiento era el que ya recibía el paciente hipertenso previamente tratado. Se vio que el efecto era mucho más notable, la sinergia del silebesiran, si el paciente recibía tratamiento con diurético o con amlodipino, que la sinergia que se vio del silebesiran respecto del olmesartán. Y esto tiene sentido. El olmesartán es un bloqueador de los receptores de angiotensina y el silebesiran es un silenciador del gen de angiotensinógeno y claramente por actuar en el mismo ramal del sistema renina-angiotensina, pues no hay gran sinergia entre ellos, ¿no? Entonces también cuando tengamos que escoger silebesiran como un potencial tratamiento de un paciente con hipertensión resistente, tendremos que tomar esto en cuenta para ver cuáles serían los fármacos asociados que podrían combinarse con él. Aquí vemos en esta gráfica básicamente
los resultados respecto de la presión ambulatoria sistólica y respecto de la presión ambulatoria diastólica. En este caso tenemos la presión sistólica con diferentes dosis de silebesiran y como vemos prácticamente tanto las dosis bajas como las dosis altas de silebesiran tienen un efecto más o menos similar y que este es significativamente diferente del que se observaba con placebo. En el Cardia 2 vemos lo mismo y esto es visible tanto para la presión arterial medida en el consultorio, que es esta gráfica, como para la presión ambulatoria promedio medida por mapa. Estos dos estudios previos permitieron ya llevar a cabo un estudio de fase 3 inicial, que es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, específicamente en pacientes con hipertensión descontrolada a pesar de recibir tratamiento con al menos 2 a 4 medicamentos. Aquí ya se usó una dosis estándar, que fue la que tuvo un efecto más estable en los estudios previos que le comenté anteriormente, que fue la dosis de 300 miligramos. Y lo que se encontró en el estudio Cardia 3, que aún no se publica, pero que se presentó en la reunión del European Society of Cardiology el año pasado, en 2025, se observó un descenso con respecto a placebo de al menos 5 milímetros de mercurio a 3 meses y se mantenía alrededor de 4 milímetros de mercurio a 6 meses. Es decir, esto ya permitió establecer que el intervalo de administración del silebesiran apropiado parece ser cada 6 meses, la dosis que parece ser la más estándar y más apropiada es la de 300 miligramos y como ya mencionábamos antes, parece ser que la combinación sinérgica más apropiada con este tipo de fármacos son los diuréticos, fue ahí donde se observó el mayor efecto, encontrando una reducción adicional en la presión arterial sistólica de prácticamente 10 milímetros de mercurio. Ahora, se suspendió esta parte del estudio de fase 3 y ahora está en curso el estudio CENIT, que es un estudio de fase 3 avanzada, que no solamente va a evaluar el efecto del silebesiran sobre la presión arterial, sino que también va a tener un brazo de seguimiento a largo plazo para evaluar el efecto del silebesiran en la prevención de daño a órgano blanco, particularmente cardíaco y renal. Esos estudios estarán disponibles más o menos en 2 años. En resumen, y como puntos clave que pudiéramos tener respecto de este medicamento, podemos decir que tiene un buen efecto como tratamiento adicional en pacientes con hipertensión resistente o descontrolada. Particularmente hay una muy buena sinergia con bloqueadores de canales del calcio y con diuréticos. Y este efecto es estable a 6 meses a dosis de 600 miligramos. Ahora, hablaremos un poquito de las preocupaciones que hay con este medicamento. Este medicamento, como mencionamos previamente, se trata de un RNA de doble cadena que se inserta finalmente en nuestro propio genoma y que va a bloquear la traducción de RNA mensajero de angiotensinógeno. Bueno, la forma como hace todo este mecanismo es idéntica a la forma como se integra un RNA viral de doble cadena en nuestro genoma cuando tenemos una infección viral. Entonces, hay toda una serie de mecanismos de defensa de nuestro organismo que dependen de la detección de cuándo en nuestro sistema genómico se integra un RNA de doble cadena que no es propio. Y este depende de un sistema que se conoce como el sistema de los receptores TOL3 y que tiene que ver directamente con el control de la inmunidad innata. Hay una preocupación ahí de qué pueda pasar, porque hasta ahorita pues realmente los estudios no se han seguido más de un año y no sabemos cuáles pueden ser los riesgos de este tratamiento en el largo plazo sobre el bloqueo de la respuesta innata dependiente de receptores TOL3. ¿Por qué? Porque estos receptores precisamente detectan la integración de RNA de doble cadena extraño y activan la producción de interferones en casos de infecciones virales específicamente, además de otras citoquinas. Entonces, esa es una de las preocupaciones con este medicamento. La otra preocupación con este medicamento tiene que ver
con que nosotros vamos a suprimir de manera estable y sostenida y a largo plazo el sistema renina-angiotensina. ¿Qué va a pasar si ese paciente que está bajo tratamiento tiene un accidente, tiene una hemorragia, le da cólera y se deshidrata? Y nosotros hemos bloqueado los mecanismos de defensa que echamos a andar en casos de pérdida aguda de volumen. No ha habido en los estudios que he mencionado previamente el número suficiente de casos, de eventos que hayan ocurrido en los pacientes que participaron en el estudio, como para saber qué tanto este bloqueo permanente del sistema renina-angiotensina puede comprometer las respuestas corporales de defensa ante el riesgo de hemorragia o de deshidratación. Eso está estudiándose también para establecer la seguridad del medicamento. ¿En qué etapa de su fase regulatoria está el Silebesiran? Pues aún no ha presentado ningún tipo de solicitud ante instancias regulatorias y esto se debe a que están esperando los resultados del estudio CENIT para ver específicamente con qué indicaciones quieren elaborar su carpeta de aprobación. Pero prácticamente todo parece indicar que es un hecho que va a llegar al mercado. Ahora, la parte final de la charla en cuanto a los nuevos fármacos la vamos a enfocar en medicamentos antialdosterona. Aquí podemos ver que tenemos hasta la fecha pues dos grandes tipos de medicamentos antialdosterona que estamos usando rutinariamente, que son los antagonistas del receptor mineralocorticoide, tanto esteroideos como no esteroideos. Ahora vamos a hablar de un grupo específico de medicamentos que actúan sobre la aldosterona, son medicamentos antialdosterona específicos, pero que actúan de otra manera, actúan inhibiendo la sintetasa de aldosterona. Aquí me gustaría enfocar una cosa importante. La enzima que cataliza los pasos finales de la síntesis de aldosterona es la 18-hidroxilasa. Esta 18-hidroxilasa es prácticamente idéntica en un 97% a la 11-hidroxilasa. La 11-hidroxilasa es la enzima que cataliza la síntesis final de corticosterona y cortisol, en tanto que la 18-hidroxilasa es la que cataliza la síntesis final de aldosterona. Estos medicamentos vienen desarrollándose desde hace mucho tiempo, pero tardaron en poder avanzar en su desarrollo debido a que esta homología entre estas dos enzimas fue algo difícil de superar y los primeros medicamentos de este grupo que empezaron a desarrollarse tenían el problema de que inhibían la síntesis de cortisol y podían producir cuadros de insuficiencia suprarrenal aguda. Fue hasta los últimos 10, 15 años que los nuevos fármacos inhibidores de la síntesis de aldosterona pudieron desarrollarse con la especificidad suficiente para tener efecto bloqueador de la aldosterona sin bloquear o no bloquear de manera significativa la síntesis de cortisol. Como sabemos, pues lo que queremos en este caso con los inhibidores de la síntesis de aldosterona es bloquear el escape de aldosterona que ocurre en muchos pacientes hipertensos tratados con bloqueadores del sistema renina-angiotensina, pero que desarrollan hiperaldosteronismo, que son una buena proporción, como decíamos, de los pacientes que cursan con hipertensión resistente. Al bloquear la síntesis de aldosterona, vamos a bloquear no solo los efectos de estimulación del receptor mineralocorticoide, que ya hemos comentado antes, sino también todos los efectos de la aldosterona que dependen del sistema de la proteína G y que tienen que ver fundamentalmente con la remodelación cardíaca, la remodelación vascular y el daño renal. Entonces, se supone que con estos medicamentos tendremos un buen efecto, no solamente hipotensor, sino que podemos controlar este escape de aldosterona que se presenta en una proporción significativa de los casos. Por su mecanismo particular de acción y por sus características, está claro que van a tener lugar en el tratamiento del aldosteronismo primario, de la hipertensión resistente, pero muy probablemente también en la prevención y limitación del daño a órgano blanco, dependiendo del sistema renina-angiotensina. Vamos a hablar del Baxdrostat y del lorundrostat. El Baxdrostat tuvo un estudio inicial que fue el estudio BRIGHT. Fue un estudio aleatorizado multicéntrico controlado con placebo, que
también, como mencionábamos antes, un estudio de titulación de dosis, incluyó pacientes con hipertensión arterial y que tenían mal control a pesar de usar al menos 3 antihipertensivos. Se usaron varias dosis de Baxdrostat y aquí tenemos los resultados, ¿no? Como podemos ver, se encontraron ya con las dosis de 1 y 2 miligramos descensos muy significativos en la presión arterial que cuando los comparamos contra placebo mostraban un efecto de entre 11 o 14 milímetros de mercurio por abajo del placebo. Entonces el efecto era significativo y el efecto era aditivo porque los pacientes continuaban con su tratamiento habitual. Sin embargo, lo que pasó posteriormente fue un poco desconcertante porque ya les presentaba yo los resultados del estudio Bright, aquí en esta gráfica que estoy señalando, y posteriormente surgió el estudio HALO. En el estudio HALO, como podemos ver, no se encontraron diferencias significativas con respecto a placebo, pero pasó una cosa muy chistosa en el estudio HALO, porque en el estudio HALO el brazo de placebo tuvo descensos en la presión sistólica de entre 12 y 14 milímetros de mercurio, que es más o menos entre 14 y 17 lo que había mostrado el Baxdrostat en el estudio Bright. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí una de las reflexiones que es importante tener en mente es cómo definimos al paciente con hipertensión resistente, que también lo clasificamos cuando lo incluimos en los ensayos clínicos controlados, porque esto que pasó en el estudio HALO ha pasado también en otros ensayos clínicos controlados que han evaluado nuevos tratamientos para hipertensión resistente o nuevas combinaciones para hipertensión resistente. Hay pacientes que tienen lo que se ha llamado pseudohipertensión resistente, que a veces con solo darles un placebo les baja la presión arterial. Y otro de los mecanismos que explica la hipertensión resistente es la sobreactivación del sistema adrenérgico y a veces se ha visto que el efecto placebo los relaja y hace que el efecto placebo pueda tener un efecto significativo sobre la presión arterial, lo cual de alguna manera debemos siempre tomar en cuenta cuando hacemos las comparaciones. De manera que ellos tuvieron que hacer un reajuste en los diseños y finalmente lograron sacar su estudio de fase 3. Y aquí en el estudio de fase 3 vemos ya claramente, comparado con placebo, cuál es la brecha de descenso de la presión arterial. Este fue un estudio ya más a largo plazo, un ensayo clínico controlado con más pacientes, a más seguimiento, a más escala, y a 12 semanas se vio que había un descenso significativo de la presión arterial con el Baxdrostat con respecto a placebo. Y como consecuencia de este estudio de fase 3, el laboratorio que produce Baxdrostat ha ya establecido una carpeta que ha entregado la FDA. La FDA está por resolver para este año prácticamente ya la aprobación de este medicamento con la indicación específica de tratamiento para hipertensión arterial descontrolada o resistente, como un tercer o cuarto fármaco en el esquema. Bien, el siguiente fármaco de esta misma familia que vamos a platicar es el lorundrostat. Este fármaco también ya ha desarrollado estudios de fase 2 y fase 2 avanzada. Voy a platicar con ustedes un poquito de algunos de estos estudios. Está aquí en la pantalla el estudio Target. El estudio Target fue un ensayo clínico aleatorizado de rango de dosis, como los que hemos mencionado previamente. Incluyó 200 pacientes adultos con hipertensión descontrolada bajo tratamiento con 2 o más antihipertensivos. Y esto encontró un descenso significativo en la presión arterial tanto con dosis bajas como con dosis altas de lorundrostat. El estudio Advance tuvo prácticamente el mismo diseño, incluyó las mismas dosis, incluyó más pacientes y la variable resultado fue la presión promedio a 12 semanas y aquí vemos nuevamente la diferencia significativa entre las dos dosis activas contra placebo, usándolo como tercer o cuarto fármaco. Y finalmente tenemos ya un ensayo clínico controlado de fase 3 que demostró y confirmó los hallazgos previos con un descenso significativo tanto de la presión sistólica como de la presión diastólica.
Entonces, los puntos clave que tenemos que tener con estos medicamentos es que tienen un efecto comparable al espironolactona en hipertensión resistente o descontrolada, tienen menor riesgo de hipercalemia, tienen mayor efecto potencial sobre el escape de aldosterona, por lo cual están haciendo estudios de prevención de daño en órgano blanco usándolos solos o en combinación con ISGLT2. Tenemos, como ocurre en estos casos, poca información sobre la seguridad a largo plazo y el Baxdrostat prácticamente será aprobado este año, en tanto que el Lorundrostat todavía no ha entregado una carpeta porque me parece que su enfoque va fundamentalmente al aldosteronismo primario y prevención de daño a órgano blanco. Entonces, como ven, pues tenemos todos estos medicamentos nuevos, la potencia antihipertensiva parece un poquito mayor con el silebesiran y el aprocitentan, es una buena potencia con los inhibidores de la sintetasa de aldosterona y prácticamente es un hecho que estos dos tipos de medicamentos que actúan sobre la aldosterona llegarán a los mercados en el transcurso de este año. Bueno, pues doy las gracias por su atención y con esto terminamos la charla.